Shalom amigos, ¿cómo están? Estamos una vez más con el libro de Devarim, con la Parashá Re'é. Esta es la número 47. Esta va a estar muy interesante. Por favor, denle like y suscríbanse para que siempre tengan los videos al momento de que sean grabados, ¿verdad? Y para hablar de este tema, como siempre, tenemos a nuestro invitado especial, al rabino Juan Pablo Osandón. Rabino, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Rudy? Muchas gracias. Saludos a todos los que siguen este espacio semana a semana. Y ya, como vos mencionabas, avanzando en el último libro de la Torá, Parashat Re'e. Re'é significa mira o fíjate bien en lo que miras o en lo que ves. Por ahí va la cosa, ¿verdad, Rabino? Sí, sí, esta primera palabra que tiene la para allá nos invita a prestar atención, digamos, una mirada activa, una mirada comprometida, especialmente por lo que viene a continuación de este mirá, de este fíjate, ¿no? Poner ante ustedes, como dice Dios, la bendición y la maldición, ¿no? Expresada geográficamente en dos montes, ¿sí? Que todavía existen al día de hoy, el Gerizim, el Eibal, dos montes que están uno al lado del otro, pero que tienen unas características muy, muy diferentes. Tiene una gran vegetación, el otro es completamente seco, ¿no? Y de alguna manera representan esta opción que Dios pone frente a nuestros ojos, ¿no? La bendición y la maldición. La bendición de seguir el camino de Dios, de seguir sus mandatos y sus escrituras, y bueno, obviamente eh, la de no seguirlo, ¿no? Las consecuencias de no seguir ese camino moral, ético, espiritual comprometido. Interesante. Dice, estaba viendo que los temas que vamos a ver es esto, las bendiciones, las maldiciones, el libre albedrío, el lugar del culto, las leyes sociales y rituales, ¿verdad? La santidad individual y colectiva, más o menos de eso vamos a estar viendo, pero dice la parashá inicia diciendo, mira, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Casi que pareciera que está presentando dos caminos, Rabino Moisés. Es decir, Moisés reúne a la gente en esos dos montes que usted dice, el Gerizim y el Ebal, y les dice, mire, delante de ustedes pongo la bendición y la maldición. La bendición si obedecen los mandamientos y la maldición si no los obedecen. Pero lo interesante aquí es que dice Rabino, mira, no le está diciendo, escuchen bien, sino que le está diciendo, mira, a qué es lo que deben ver o en qué deben enfocarse cuando les dice esto, Rabino, y no les dice, escuchen. Hay varias cosas con respecto a esto. Tiene que ver, como vos bien decías, con el libre albedrío, ¿sí? En la tradición judía, nuestras, nuestras tentaciones tienen varias formas de entrar en nosotros, pero probablemente una de las principales, que también aparece en el texto del Shema Israel, al final, el texto final de los tres párrafos que nosotros leemos en el Shema Israel, ¿no? No vayas atrás de tus ojos y de tu corazón, ¿no? La vista, lo que nosotros vemos, puede ser una forma de tentación, de llevarnos a la tentación, ver, codiciar, desear lo que el otro tiene o cosas que nosotros no tenemos y queremos hacer, aunque no sean correctas, ¿no? Entonces, afinar la vista en ese sentido, saber distinguir qué es lo que debemos y qué es lo que podemos y no podemos hacer, es algo muy, muy importante dentro de la tradición judía, ¿no? Entonces está relacionado más con el libre albedrío, ¿verdad? De que nosotros elijamos qué es lo que queremos ver, ¿verdad? A partir de la situación que se nos presente, Rabino. Más que qué queremos ver, saber distinguir de todo lo que vemos qué es bueno para nosotros y qué no. Porque hay muchas cosas que son inevitables de ver en el mundo y uno tiene que tener la capacidad de tomar las decisiones correctas de qué hace con eso que ve, ¿no? Eh, no podemos vivir en una jaula de cristal completamente protegidos, no debemos, de hecho, vivir de esa manera, pero sí debemos desarrollar la capacidad de saber distinguir de todo lo que vemos qué es bueno para nosotros y qué no.
Y tiene que ver, Rabino, con aquella situación de que yo elijo qué quiero ver. Yo puedo determinar lo que quiero ver. Le pregunto esto porque hablando con un señor me dice, fíjate que cuando yo comencé, casi que las cosas me salían mal, pero todo me abundaba. Me dice. Entonces yo veía las cosas, no me quejaba, no veía las cosas como malas, sino que solamente veía que pasaban, pero no me agobiaba, simplemente tomaba las cosas de la mejor manera. O sea, nunca se preocupó, nunca se quejó. Y entonces dije, yo tendré que ver esto con cómo veo yo las cosas que me suceden por Sí, ahí. de eso no hay dudas. Para decirlo en un lenguaje bastante llano, cuando nosotros vemos que hay algo que está mal, aunque sea beneficioso para nosotros, debemos tener la capacidad de decirlo. ¿No? También está, por otro lado, la selección de lo que uno ve, lo que vos bien mencionabas. Es verdad que a veces hay cosas que no podemos evitar ver, aunque no nos gusten, hay otras que sí. Bueno, también hay que tener esa capacidad de saber decir, yo con esto no me quiero involucrar, con esto no quiero saber nada, no es algo que sea beneficioso para mí, para mi vida espiritual, para mi vida personal. ¿No? Pero bueno, obviamente todo está basado, o todo tiene que ver con la cuestión del libre albedrío, que en definitiva es la posibilidad que Dios nos dio a los seres humanos de elegir qué hacer, qué no hacer, cómo actuar, cómo no actuar, y todo eso, obviamente, en última instancia, es decisión nuestra. Para eso tenemos el atributo de la inteligencia, el raciocinio, para tratar de tomar las mejores decisiones posibles. No, yo he visto también, bueno, he escuchado que hay parejas que dicen, o una le dice a la otra de los familiares que se casan, y la mujer podría decir, "Bueno, para mí esto es una bendición casarme con mi marido, ¿verdad?". O al marido poder decir, pues encontré una bendición con esta mujer. Pero en muchas ocasiones, al cabo de un año o 2 años, se divorcian y luego pueden decir, me liberé, estoy libre, ahora encontré la bendición. O sea, lo que hoy puede ser una bendición, el mañana o el otro año puede ser una maldición, Rabino. El ¿Cómo, problema cómo? con eso no es lo que significa en en nuestra vida en determinados momentos. Algo que percibimos como bueno, después nos podemos dar cuenta de que quizás no era lo adecuado para nosotros. En la tradición judía, a diferencia de otras tradiciones monoteístas, existe el divorcio religioso, ¿sí? Justamente porque, bueno, vos ponías el caso de una pareja, puede ser que después de un tiempo dos personas que decidieron llevar adelante la vida juntos se den cuenta de que en realidad la cosa no está funcionando, las personas cambian, ¿no? Ahora, el problema con eso es ver todo el proceso como una maldición o como algo malo, ¿no? Entiendo que cuando dos personas deciden casarse lo hacen porque consideran que es lo mejor para su vida. Obviamente puede luego eso cambiar, pero muchas veces se ven separaciones, se ven divorcios en donde parece que estas personas se han odiado desde siempre, ¿no? Incluso teniendo hijos, y personas que llevaron adelante un proyecto común durante muchos años, un proyecto de familia, ¿no? Y parece que todo lo pasado se borra, ¿no? Entonces, también tenemos que tener esa capacidad de saber distinguir que algo que por ahí para nosotros hoy es bueno, hoy es malo, perdón, no debemos extender eso malo a toda nuestra historia. Hay cosas que a veces nos sirven, hay cosas que después de del paso del tiempo no nos sirven. Todos crecemos, maduramos, cambiamos como personas, tenemos distintas perspectivas de lo que pasó, de lo que podría llegar a pasar, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener esa capacidad porque si no parece que si algo ahora no nos gusta, toda nuestra vida fue atravesada por la maldición, cuando en realidad no es así, ¿no? Sí, porque lo que puedo estar pensando ahora, por ejemplo, que alguien que sea despedido de un trabajo, por ejemplo, podría decir, me está llegando una maldición. Y probablemente sea todo lo contrario. Dios no quiere que sigas ahí, sino que sigas en otro lado y con mejores bendiciones. A veces quizás te despiden de un trabajo y terminas consiguiendo uno mejor. Exactamente, ¿no? Entonces, no podemos decir que todo lo que supuestamente es malo sea de maldición, sino que hay que encontrarle No, el lado bueno. aquí la para allá se refiere específicamente a tus decisiones en un momento determinado, ¿no?
Ok, Cuando vos te enfrentás a la dualidad de tener que elegir entre algo bueno y algo malo, ¿no? Entre lo que tu conciencia te dice que no corresponde y aquello que uno siente que corresponde. Y en ese sentido, bueno, obviamente hay un camino, que la Torá manda un camino a tomar. Después, la decisión es nuestra, ¿no? Obviamente. sí. Y el hecho de que lo haya puesto a un grupo en un monte, Rabino, en el monte Gerizim y otro grupo en el monte Ebal y otro grupo en el centro, probablemente tiene algún significado. ¿O por Es qué que en lo puso uno? definitiva esa es la expresión de de tomar decisiones en la vida, ¿no? Eh, en lo personal, en lo individual y en lo grupal, siempre vas a tener dudas, podríamos decir, respecto a qué camino tomar. Eh, Cuando le preguntes a otros, también va a haber un grupo que te va a decir una cosa, otro grupo que te diga otra cosa, ¿no? Puede llegar a variar eso bastante. Eh, el camino del centro a veces es bueno, a veces no, depende en qué casos, pero también es una variante que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, es un reflejo de lo que significa tomar decisiones en nuestra vida. El hecho de que puede ser influenciado por las bendiciones, por las maldiciones o no tomar una decisión de esa, pero siempre viene entonces el libre albedrío de que uno tiene que tomar la decisión y que sea la mejor, porque dice, escoge la vida, escoge las Ex- bendiciones. Exactamente, exactamente. Y cómo poder enseñar esto del libre albedrío a los jóvenes, Rabino, en una sociedad con tantas presiones externas. Es decir, hay tanta influencia negativa y poca positiva probablemente. ¿Cómo poder este, orientar a la juventud ahora, Rabino, con tanta situación? Es, sí, es un equilibrio un poco difícil de lograr porque yo creo que la mejor forma para lograr eso es fomentar la independencia de los jóvenes. Pero muchas veces como padres cometemos el error de querer protegerlos y los terminamos sobreprotegiendo. Y todos crecemos y en algún momento los jóvenes van a salir de nuestra vida, se van a ir de nuestra casa, van a tomar sus propias decisiones, ¿no? Eh, si lo sobreprotegiste demasiado, va a haber muchas más probabilidades que se equivoque solo siendo adulto que si le dejaste tomar decisiones durante su juventud, acompañándolo en las equivocaciones, ¿no? Creo que ese quizás podría llegar a ser una visión de cómo acompañar a nuestros jóvenes, ¿no? Dejarlos tomar decisiones, acompañarlos en sus errores. Todos en algún momento de nuestra vida nos equivocamos. Yo particularmente creo que cuanto antes nos equivoquemos mejor, porque Sí. nos prepara mejor para hacia el futuro, hacia adelante. Obviamente con criterio, ¿no? Con criterio de acuerdo a la edad, de acuerdo al momento de la vida, pero creo que eso es algo en lo que a veces como padres nos cuesta, ¿no? Porque nos cuesta soltar a nuestros hijos, nos cuesta darle un poco más de libertad, pero a largo plazo creo que es beneficioso para ellos y para nosotros. Entonces la clave está en apoyarlos a pesar de que se equivoquen o no, ¿verdad? Es que la juventud es para eso, para equivocarse. Bueno, entonces cada persona elige entre el bien y el mal, pero debe asumir las consecuencias de su elección, ¿verdad? No podemos decir de alguna manera que no sabía, excepto si son jóvenes o niños, ¿verdad? Que hay que acompañarles, pero ya a los adultos que conocemos, que tenemos experiencia, sí debemos ser responsables con las decisiones que tomamos, ¿no? Bien, entonces, Rabino, la siguiente parte, el lugar elegido por Dios. Y dice Devarim 12:5, sino que en el lugar que el Eterno vuestro Dios escoja, allí llevaréis todo lo que os mando. ¿A qué se refiere esto? ¿A el lugar específico para hacer los cultos, Rabino? Es decir, el templo en Jerusalén, o había también otro lugar antes donde se adoraba. Bueno, cuando el pueblo llegó a la tierra de Canaán, el Mishkan, el tabernáculo portátil que usaron durante 40 años en el desierto, fue establecido en la ciudad de Shiloh.
en el territorio perteneciente a la tribu de Efraín. Ok. Pero en este caso particular, y esto es un concepto que aparece varias veces en la Torá y en otros textos proféticos anteriores al libro de Reyes, se menciona el lugar que Dios te va a mostrar. Y el lugar que Dios te va a mostrar es justamente el que le revela al rey David la ciudad de Jerusalén, donde finalmente se termina estableciendo y construyendo el templo definitivo durante el reinado de Salomón, de Shlomo. ¿No? Y eso ya determina que a partir de ese momento los sacrificios solo se podían hacer en ese lugar, con las normas de ese lugar, ¿no? Y bueno, ahora que no tenemos templo, obviamente ya no se hacen sacrificios porque no hay otro lugar donde se pueda hacer. Exacto, a eso se refiere entonces, porque hubo un tiempo que muchos judíos celebraban o creían que era allá en el norte, ¿verdad? Donde debía celebrarse los cultos y de alguna manera negaban Jerusalén, ¿no? ¿Era así? Eso fue después del reinado de Salomón, donde el reino o sea, el pueblo de Israel en su totalidad se partió en dos tribus y fue más un error de los dirigentes que de la gente, ¿no? Pues los dirigentes en general tienen una tendencia a querer, digamos, atrapar, ¿no? Cautivar a la gente dentro de sus propias reglas y de su propio territorio. Entonces, cuando el reino se parte en dos, Jerusalén queda en el reino del sur. eh, el templo queda en el reino del sur y obviamente los reyes y los líderes del reino del norte no querían que la gente se le vaya a Jerusalén a llevar adelante su culto y entonces establecieron un templo paralelo otra vez en territorio del Reino del Norte. Pero de ninguna manera eso estuvo permitido y como bien digo, fue más un error de los líderes que del pueblo, ¿no? El pueblo simplemente, los que quedaron dentro del Reino del Norte, no les quedó otra que continuar con esa vida, ¿no? Que después, cuando el Reino del Norte fue conquistado por Asiria, obviamente eso terminó y quedó ya en la historia. Sí. Y entonces, Rabino, ¿cuál podría ser la enseñanza de este momento de decir que es en Jerusalén donde se debe centralizar el culto? Mira, yo creo que hay algo bastante importante en lo que tiene que ver de por qué la ciudad de Jerusalén, ¿no? La ciudad de Jerusalén originalmente no pertenecía a ninguna tribu. Por eso David, cuando la conquista de los jebuseos, decide hacer ahí el templo para que nadie diga, yo soy más importante que vos porque el templo está en el territorio de mi tribu y no en el tuyo, que fue lo que terminó pasando en el Reino del Norte, ¿no? Sí, Y creo que es algo importante para quizás mezclar un poco con la idea del libre albedrío de lo que veníamos mencionando antes, ¿no? Tener la capacidad de tomar decisiones con la cabeza en frío, tratando de ser lo más neutros posibles, no dejarnos llevar por nuestros prejuicios, eh, por nuestras visiones personales, que a veces pueden estar acertadas, pero a veces no, ¿no? Tratar de tener consultas con gente que queremos, con gente que sabemos que nos va a opinar de buena fe, tratar de armar, cuando tengamos que tomar este tipo de decisiones tan importantes, ¿no? El panorama más amplio posible y luego sí tomar una decisión. No dejarnos llevar por el ímpetu, ¿no? Sino darle a cada cosa el tiempo que se merece. Y creo que eso podría ser un buen ejemplo combinando estos dos temas importantes que aparecen en la parashá. Por un lado, el tema del lugar del templo, un lugar neutral, un lugar, digamos, parve, como se dice en hebreo, ¿no? Y lo mismo tratar de aplicarlo a nuestras propias decisiones en lo que decía al comienzo la parashá, ¿no? Vos podés elegir entre lo bueno y lo malo, tenés libre albedrío, obviamente solo queda en vos tratar de reflexionar y saber qué decisiones tomar. ok, perfecto. El siguiente punto, Rabino Moisés les recuerda, porque dijimos que eso era, ¿verdad? Un recuento de los hechos que sucedieron en el desierto, eso significa Devarim, y viene Moisés y les recuerda o les advierte
sobre la idolatría, Rabino. Prohíbe a adoptar prácticas paganas y exhorta a rechazar a cualquier persona que se desvíe el pueblo hacia otros dioses. O sea, vemos esto, Rabino, que es muy, muy delicado esto de la idolatría. Y lo hemos visto en varias para allá. Y ahora Moisés lo vuelve a insistir, Rabino. Sí, bueno, de hecho, si tomamos, por ejemplo, las ideas de importantes rabinos como Maimónides, eh, para Maimónides, por ejemplo, todo el fin de la Torá es sacar al ser humano de la idolatría. Ese es el objetivo de máxima de la Torá. El cumplimiento de mitzvot, las enseñanzas éticas, todo tiene como objetivo sacar al ser humano, no solo al judío, al ser humano en general, de la idolatría. ¿Sí? La idolatría, como ya hemos comentado en algún otro momento, no es simplemente la adoración a varios dioses o la adoración a ídolos de material, de cualquier material, ¿no? De madera, de piedra, lo que sea. La idolatría es algo que va mucho más allá de esto, ¿sí? Que tiene que ver con tener a Dios por encima tuyo o no tenerlo por encima tuyo, ¿no? La práctica pagana lo que hacía no era solamente no creer en Dios o tener muchos dioses, sino pensar que esos dioses estaban al servicio de la voluntad del hombre. Que si yo hacía el ritual de la lluvia de no sé qué, iba a llover. Mi dios X iba a hacer llover. O si yo hacía X ritual, el dios de la agricultura iba a hacer que mi campo floreciera. ¿Sí? Es algo que es completamente inverso al monoteísmo, en donde Dios está por encima nuestro, su plan está por encima nuestro. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre la idolatría y el monoteísmo. ¿Dónde pones a Dios en tu vida? Interesante, ¿Mm? interesante, Rabino. Luego viene las leyes alimentarias. Otra vez también le recuerda los animales puros e impuros y la prohibición de cocinar al cabrito en la leche de su madre, Rabino. O sea, Sí. esto es muy importante, lo decíamos anteriormente, que para digerir los alimentos es cuando uno consume carne con leche es más difícil la digestión y lo mismo estar comiendo animales impuros, pues como comer la carne de animales tóxicos y que de alguna manera nos puede infectar a nosotros esa toxicidad también, ¿verdad? Eso hablamos hace varias parashot. Luego viene lo de los diezmos, Rabino. Dice que al fin de que cada 3 años sacarás todo el diezmo y vendrá el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda, Rabino. Es ¿cómo ven lo del diezmo en el judaísmo, Rabino? Bueno, el diezmo, había distintos tipos de diezmos, no lo voy a hacer tan largo para no ponerme técnico y aburrir, pero Ok, básicamente el diezmo era una porción, que justamente era el 10% de tus ganancias, en general traducida en bienes, frutas, granos, ganado, ¿sí? Que se donaba, ¿sí? Al templo para su funcionamiento. ¿Ok? Después había otros tipos de diezmos que tenían que ver con, eh, ahí no específicamente en porcentaje, aunque en muchos casos se les llama diezmos también, que tenían que ver con que las personas que tenían campos en los que cosechaban debían dejar una porción para la viuda, el huérfano, el extranjero, que como ya hemos visto en varias oportunidades, son un símbolo de los sectores más débiles de la sociedad, ¿no? A los que hay que apoyar económicamente, pues son los menos privilegiados, ¿sí? sí, Después había otro diezmo, que era un diezmo personal, que justamente se le llama segundo diezmo, que era del 90% que le quedaba a la persona de sus ganancias, ¿sí? Esta tenía que separar otro 10% que en general lo tenía que convertir en efectivo, ya sean granos, frutas, animales, lo tenía que convertir en efectivo y ir a Jerusalén y tomarse como una semana sabática, ¿sí? Disfrutando ese dinero como
una vacación. La Torá te obliga a que vos, con el esfuerzo de tu trabajo, te tomes un tiempo de descanso, ¿no? Que sepas hacer una pausa y dedicarte tiempo de ocio para vos, para tu familia, ¿no? Que el trabajo no sea todo en tu vida, ¿no? Después había otros tipos de diezmos que obviamente, bueno, tenían que ver con la agricultura, especialmente con los árboles frutales, lo que se podía comer, no se podía comer. También ha aparecido en algunos otros momentos de la Torá. Pero toda esa lógica respondía solamente alrededor del funcionamiento del Templo de Jerusalén, que era la base del diezmo principal. Una vez destruido el templo, no hay más diezmo. En todo caso, hay pues, como sí tenemos mandatos, como por ejemplo la tzedaká, ayudar a aquel que lo necesita, ¿sí? Que es una mitzvah y estamos obligados a hacerlo. En ese caso no hay un porcentaje fijo de lo que uno debe separar, pero sí tiene la obligación de hacer tzedaká siempre que pueda, ¿no? Cada uno sabrá a conciencia qué es lo que da y cuánto da, ¿no? Pero para el mundo judío el diezmo es un tema que está cerrado, digamos, ¿no? Desde la destrucción del templo ya no, el diezmo no aplica más. Entonces, Rabino, esto del diezmo nació con el templo, con el tabernáculo y terminó una vez no, ya no hay más templo y ahora Ex- se centran más en la acá que dice usted, que es ayudar a las personas que más lo necesiten. Es así. Exactamente, Ah, interesante, Rabino, interesante conocer eso, ¿verdad? Qué bueno. Luego viene lo del año sabático, Rabino, y la liberación de las deudas de los esclavos. Otra vez le recuerda a Moisés las cosas que se les enseñó en el desierto y le está diciendo que cada 7 años hará remisión. Se liberan las deudas y se liberan los esclavos, Rabino. Como recordatorio de que ellos fueron esclavos en Egipto también, ¿verdad? Bueno, esto tiene que ver con la justicia social, la compasión, ¿verdad? Que están inmersas en la Torá, Rabino. Es decir, exactamente, hay que realizar acciones concretas para atender a los necesitados, ¿verdad? Liberar a los esclavos y perdonar a los demás, ¿verdad? Después, ex- y creo que es lo último, Rabino, que viene y habla de las fiestas de peregrinación. 3 veces al año se presentará todo varón delante del Eterno. Las fiestas Pesach, Shavuot y Sukkot, esas son las tres fiestas que debe presentarse 3 veces al año, Rabino, en peregrinación. Sí, efectivamente, no necesariamente todo el mundo iba a las 3 veces por año, se Ok. debía ir por lo menos una de las tres Ah, anuales a Jerusalén, ¿sí? Pesach, Shavuot y Sukkot. Sukkot era la más convocante de todas. Durante la época del templo, Sukkot era la fiesta más importante del calendario hebreo porque era la fiesta en la que más sacrificios se hacían en el templo y era como, nada, un momento muy sublime, ¿sí? Era la fiesta que tenía el sentido más universalista, si se quiere, dentro de la tradición judía, porque se hacían sacrificios por todas las naciones del mundo. Entonces, y bueno, obviamente también una fiesta más larga, ¿no? Que, que las otras. Bastante parecido en extensión a Pesach, aunque Sukkot tiene un día agregado por la Torá, que es el octavo día agregado, no es el día de Sukkot, sino que es un octavo día de fiesta agregado, aunque es independiente, es pegado a Sukkot, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente se tomaba como esos 8 días para poder hacer esta peregrinación hacia Jerusalén. Y bueno, poder llevar ahí también sus sacrificios y hacer sus celebraciones. Pero bueno, esas son las tres fiestas que se le llama tres fiestas de peregrinación, en hebreo Shalosh Regalim, ¿sí? Que bueno, obviamente esas fiestas al día de hoy las seguimos celebrando con matices diferentes, ¿no? Obviamente ya sin los sacrificios y sin el templo, pero siguen siendo de las fiestas más importantes de nuestro calendario. ok, interesante, Rabino. Y ya para cerrar la parasha Rabino, ¿cuál es como la enseñanza central de la parasha después de todo lo que hemos visto? Porque son varios temas. Bueno, son varios temas, la verdad es bastante diverso. Como dije antes, el libre albedrío creo que es uno de los temas Ok, fundamentales.
¿no? Aprender a tener un buen criterio de elección en nuestra vida, ¿sí? Pero también tenemos distintas cosas que tienen que ver, como por ejemplo el comportamiento con los demás, el tema del diezmo habla de la solidaridad, ¿no? El tema de los alimentos, como, como bien vos mencionabas, es un tema que no hace solamente referencia a una cuestión religiosa, sino que tiene que ver también con qué metemos a nuestro cuerpo, cómo cuidamos o no cuidamos a nuestro cuerpo. Esas son parte de las decisiones que tomamos en nuestra vida, ¿no? Que podríamos conectar con el comienzo de la para allá, cuidar nuestra salud, tratar de estar lo más sano posible, prestar la atención a las indicaciones que el cuerpo nos da, ¿no? Si no, luego obviamente vamos a tener que lamentarnos, ¿no? Entonces, creo todo esto, todas estas mitzvot, que en su gran mayoría son repeticiones de las cosas que Moshe está otra vez rememorando de lo que fue ocurriendo durante los 40 años por el desierto, nos llaman justamente a tenerlas presentes en nuestras tomas de decisiones, ¿no? Y en tratar de encontrar la forma más equilibrada de tomar justamente decisiones para que nuestra vida sea lo más equilibrada posible. De acuerdo, interesante, Reina. Muchas gracias y nos vemos en la próxima para echar. Gracias a vos y a todos los que nos siguen semana a semana. Hasta la próxima Sí, con la siguiente para allá. sí. Saludos a Shalom. todos.